¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Fórmula. Feliz Navidad para todos. Esperemos que la estén pasando, que la hayan pasado. La hayan pasado lindo, muy bien. Y la vuelvan a pasar lindo. Esta noche en Año Nuevo. Esta noche y seguramente ayer y antes de ayer y en estos días han celebrado y festejado y tenido 27.500 despedidas. Así que ojalá que estén pasando unos lindos momentos en este cierre del año. Y como cierre del año, hoy tenemos un programa especial igual que tuvimos el año pasado, ¿verdad, Bicho? Sí. ¿Cuántas despedidas tuviste vos? 1000. Está bien. 1000. Sí, 1200. Tuviste más que yo, Sí. más que yo. Tenés más kioscos también. Bueno, claro. Tenés más kioscos. Cuanto más trabajo uno tiene, más despedidas uno tiene. Más kioscos se va haciendo. Bueno, llegamos a fin de año. Fin de año. Finalmente. Llegamos al... Sí, claro, hace un año atrás estábamos haciendo un especial de 1 de enero. Este año es especial de 31, como para que nos estén viendo ahí el 31, a una hora ahí media tarde, antes de que lleguen las visitas, a una hora tranquila, hacer un descanso antes de que se prenda toda la noche. Y si no, les queda on demand para ver, tanto en el canal de DreamHack Live como de La Fórmula, para verlo on demand, y también en el canal de Spotify de La Fórmula, para ver este especial que se trata de ver qué pasó en este año 2025, que estuvo muy cargado, porque parece que no, pero pasan cosas. Pasaron un montón de cosas. Sí, cuando empezamos a repasar como los hechos más notorios, los que hicieron más ruido, los que generaron más discusión y debate, son un montón. Y hay un montón que quedaron afuera, por supuesto, porque no nos da. O sea, vamos a hacer dos programas, dos resúmenes. Uno Vamos con la primero. primera parte del año y otro con la segunda parte. Pero ya de arranque en el año hubo distintos hechos que hicieron que se hablara, que hubiera mucha discusión y mucho debate. Sí. Igual siempre Uruguay es debate. Bueno, debate nivel nosotros. Nivel Uruguay. Sí, Nivel Uruguay. claro, por supuesto. Hay cosas que se ven acá en Uruguay que nos despiertan alarma a nosotros, pero cuando ves cómo pasan en otros países es totalmente exponencial. Déjame, voto con los ojos cerrados y todas las manos levantadas los debates uruguayos antes que los debates de los vecinos, ¿no? Déjame en el charquito acá tranquilo, con debates chiquitos. Déjame esta calma, ¿no? Sí, totalmente. Esta penillanura tan criticada. Levemente ondulada. Déjamela. Bueno, pero antes de pasar a ver qué pasó en el 2025, porque lo del 2024 ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos, repasamos todo lo que habían sido las elecciones, repasamos a los personajes. Parece que hubiera sido hace 1000 años y fue solo hace un año las elecciones. Y siempre pensamos también en los personajes y se reiteran, ¿no? Bueno, un poco sí, un poco se reiteran. Un poco los personajes acá se reiteran. Bueno, capaz que en otros países pasa que se reiteran, no hay irrupciones grandes, pero se reiteran. Pero bueno, vamos a estar ahora con estas perlas del año 2025, un primer enfoque sobre estas perlas del año 2025. Pero antes, Paula, presentamos este segmento con Miami Box. Sí, ustedes saben, pueden comprar en cualquier parte del mundo y Miami Box te lo lleva a tu casa. Con Miami Box podés consolidar todas tus compras en un solo envío y aprovechar al máximo tu franquicia. Si elegís Miami Box, ahorras siempre con la confianza de tantos años de experiencia para traer cosas de Estados Unidos y el mundo. Es muy fácil. Te registrás, haces las compras online, ellos te dan una dirección en Miami, se encargan de recibir el paquete en Uruguay y enviarlo a la puerta de tu casa. Muy bien, muchas gracias a la gente de Miami Box por estar acompañándonos. Nos han estado acompañando ya desde por allá, por abril, por mayo, nos empezaron a acompañar, y la verdad que si estamos con este programa que ya pasamos un año, este es el programa número 65, pasamos ya un año y pico, porque cumplimos el año allá por el 9 de octubre. Sí, exacto. Yo lo tengo como si fuera un hijo. Es que es. Eso es de alguna forma sí. Es que un poco lo es, lo tengo como si fuera un hijo, y la verdad que muchas gracias a Miami Box, como a tantos anunciantes que algunos vamos a ir viendo más adelante, que nos han estado acompañando, y felicidades para ellos también, para brindar con ellos también, entre champán y champán, no mucho, un poquito.
¿Hoy quién toma de nosotros dos? Hoy 31. No sé. ¿Que vamos a lo de tu mamá? No sé. Yo. ¿No me toca a mí? No. Bueno, vamos a hay que hacer un resumen, hay que hacer un repaso de los fines de años anteriores. Sí. Bueno, ¿por dónde querés empezar, Paula? Bueno, podemos empezar, en realidad podríamos empezar con la asunción presidencial, si querés, la asunción de Yamandu Orsi como nuevo presidente de los uruguayos, después de lo que fue aquella elección muy peleada y muy cerquita, muy pareja. En la primera vuelta, después en el balotaje se despegó un poco más, pero bueno, finalmente Yamandu Orsi, presidente de todos los uruguayos. Lo primero, digamos, significativo fue aquella oratoria en el Palacio Legislativo, que fue una oratoria, la recuerdo perfectamente porque tuvo un contenido político democrático muy fuerte, saludó y se paró muy, muy firme en el tema de la importancia de los partidos políticos como quienes sostienen la democracia y destacó el debate y el trabajo en conjunto de los partidos políticos. Parecía como que arrancaba el gobierno con un talante muy de mucha cercanía entre los partidos. Ya sabemos que con ideas diferentes y posturas distintas ante los distintos temas, pero arrancaba así como con esa primera oratoria muy como amigable hacia el resto del sistema político. Todo venía caminando tranquilo hasta que... ¿Qué pasó? 45 días después de iniciado el gobierno, se da la primera... Ya mirado a la distancia, ya casi que lo olvidamos, pero en ese momento fue una crisis. Fue una crisis. Estamos hablando de la caída de Cairo, de Cecilia Cairo. Estamos hablando de la ministra. Mira, cayó en 72 horas. 72 horas esta captura de la mañana. Nos recuerda que en 72 horas le tomó a Cairo caer como ministra de Vivienda. ¿Por qué? ¿Cómo había empezado la cosa? El 15 de abril, en el programa La Pecera de Azul FM, se da cuenta de una serie de irregularidades en las viviendas de la familia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que consistía en construcciones irregulares y no pago de impuestos por unos 20 años. Recuerdo, ella vivía en un predio, tiene un padrón donde estaba su casa y la de la hija, y habían construido sus familiares, había varias casas ahí, ¿no? Claro, porque era un predio en el que ella vivía desde hacía muchísimo tiempo y de a poquito habían ido construyendo en ese mismo predio distintas casas y edificaciones. Y bueno, no hubo aviso a Catastro, no hubo aviso al BPS, han habido otros casos resonados que evocan este caso, pero además ella era la ministra de Vivienda y era una especialista en vivienda, entonces era muy difícil para ella fingir demencia, decir, no, yo de esto no sabía, yo no sabía cómo era esto. No sabía que había que registrar, que regularizar una casa. No sabía que había que inscribirla en el BPS. Era una ministra de Vivienda que había llegado por trabajar con temas de vivienda a lo largo de varias administraciones. Para el gobierno nacional había trabajado en plan juntos, ¿no? Conocía mucho el rubro. Claramente estaba elegida por eso. O sea, a nadie le llamó la atención que la elegida para vivienda fuera Cecilia Cairo en ese momento, porque había trabajado mucho en el tema. Claro, entonces eso mismo hacía que no se le podía creer que ella no supiera y que ella salió, le dio un tour a los periodistas por sus viviendas para que la conocieran, porque tuvo que reconocer esta irregularidad en el programa de Azul FM donde hicieron el informe, La Pecera. Y bueno, al principio, cuando esto se dio a conocer el 15 de abril, lo primero fue que Cairo rechazó la posibilidad de renunciar. Allí a donde convocó a los periodistas para mostrarles abiertamente su casa, les dijo que no iba a dar un paso al costado. Después se comunicó una defensa cerrada del MPP, una cerradísima defensa que nosotros decíamos acá, que ese rechazo a la posibilidad de renunciar de Cairo, esa defensa cerrada del MPP y además una defensa cerrada que ejerció el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le estaban haciendo muy mal en esos días a Orsi. Le jugó, y a ella,
le jugó una mala pasada esa defensa cerrada del MPP cuando se conoció el caso. Lo recuerdo perfectamente porque hubo primero una sorpresa en general de la gente, ¿no? Bueno, del sistema político ni hablar, de la gente, de los usuarios de redes sociales, porque uno ahí a veces puede medir más o menos la temperatura de algunos temas. Y estaba el MPP cerrado en su defensa, la defensa de la persona de Cecilia Cairo, que es importante separar los tantos, porque se la defendía mucho como ser humano y nadie tiene por qué dudar de su calidad como ser humano, pero estaba el hecho de que en el lugar en el que estaba ocupando en ese momento, con esta irregularidad, era muy difícil sostenerlo en el cargo, porque era una irregularidad que no se podía decir que se desconocía y que tampoco se podía aludir a la imposibilidad económica, porque en realidad claro. porque tenía para atrás años de legisladora, bueno, pero la imposibilidad económica era algo que desde el MPP algunos señalaban. Bueno, después de estas 72 horas de turbulencia en la que en realidad muchos frente amplistas decían esto no es lo que nos representa, no por la persona de Cecilia Cairo, sino por la acción, y el MPP seguía duro en la defensa, finalmente el presidente Orsi termina tomando la decisión de pedirle la renuncia. Sí, el 18 de abril, él estaba en Anchorena, estaba preparándose para celebraciones del 19 de abril, del desembarco de los 33 orientales, y el 18, 72 horas después de que había ocurrido esta información que se hizo pública por una investigación periodística, bueno, se conoció la decisión de Yamandu Orsi de que Cairo renunciara. Yo creo que era una decisión que Orsi no podía no tomar. No, le hubiera hecho mucho daño porque recién empezaba su gobierno y le iba a dañar su credibilidad, ni hablar. Y su eslogan de la honestidad y todo eso. Fueron 72 horas muy largas porque estaba frente a la resistencia de Cairo, frente a la resistencia del MPP, de Fernando Pereira, que le estaban haciendo mucho daño a Orsi porque la presión crecía, la presión sobre Orsi estaba creciendo, como vos decís, en redes sociales, por gente que muy activa en redes, que son de la propia barra, militancia, de la propia militancia, hacía que la presión creciera y pareció muy largo. Después, cuando uno lo mira, lo resolvió antes de 72 horas. Ok, no pasó nada. No, fue a la distancia, si lo mirás a la distancia, decís, bueno, se tomó un tiempo para analizar la situación, para ver las opciones que estaban sobre la mesa. Hubo mucha gente, en especial de la oposición, que le decía que no estaba resolviendo, que lo estaba dejando estar el tema. Hoy, mirado a la distancia... no es tanto, pero la presión crecía muy fuerte, estaba creciendo muy fuerte, y si no tomaba esta decisión, realmente le podía explotar toda la credibilidad a Yamandu Orsi, porque como vos decías, el gobierno recién estaba arrancando y podía minarse toda su credibilidad si no tomaba esta decisión de sacar a Cairo. Se le minaba en la primera de cambio, ¿no? Bien, el tema de Cairo, bueno, pasó, ya nadie casi lo recuerda ni lo trae, y está bien que así sea, porque fue un episodio que sucedió, se resolvió como se tenía que resolver. Cairo, como había sido electa por el MPP, volvió a su lugar por el que fue electa por la gente, en la Cámara de Diputados, y allí es donde está trabajando en este momento. Asumió otro grupo en el Ministerio de Vivienda. La vida siguió girando y bueno, el episodio quedó cerrado. Cada tanto alguien se ocupa de recordarlo. Bueno, en este caso nosotros. No, pero también pasó al olvido, Paula. ¿Por qué? Porque ella también pasó bastante a jugar en el anonimato. Bueno, en el primer tiempo también era esperable, una persona que fue muy cuestionada y que además también hubo algunos manejos sobre este caso públicos que probablemente se pasaron un poco de la raya cuando se empieza a rascar y a intentar buscar adentro de su familia como más el hecho de su error y del no haber pagado lo que tenía que pagar mucho tiempo para atrás. Yo qué sé, hubo gente que se empezó a meter con su familia y probablemente a ella eso les haya hecho mucho daño y no le haya pasado bien en aquel momento, más allá del error que cometió, que la llevó a perder su cargo como ministra. Pero bueno, casos cerrados. Pero está como en el anonimato. Ella en el Parlamento no se la ve dando notas, no se la ve dando entrevistas.
Hemos fracasado en pedir entrevistas. No, supongo que también es un tema de tiempo, ¿no? Hay mucho tiempo. Lo que pasa es que también, el día que se acerquen las elecciones, la oposición va a empezar a traer estas cuentas de atrás. Las va a ir a buscar y las va a traer. Entonces, en el primer acto que se levante y la primera nota que dé acá, está. No hay ninguna novedad porque las cosas que pasan en los periodos de gobierno, que hacen ruido y que no están buenas, se anotan. En la libreta. Y bueno, y después se pasan las cosas. es así. Bueno, pero después esto parece que se resolvió ahí, 18 de abril, decíamos, hasta que llegó el mes de mayo. Ahí con el mes de mayo, lo primero que llegó y tendremos que recordar es el fallecimiento de José Mujica, el líder espiritual del MPP, uno de los grandes líderes de la historia del Frente Amplio, uno de los presidentes que tuvo el Frente Amplio. Nosotros acá cuando falleció trajimos a Gerardo Caetano a tratar de que nos signifique él, de lo que nos significara él, todo lo que significaba José Mujica, a darle un sentido, una muerte que además tuvo repercusión a nivel mundial. Mundial, sin lugar a dudas. De hecho, tapa de todos los diarios del mundo. De hecho, se estaba esperando, pero yo me acuerdo que me enteré porque me había acostado una pequeña siesta, a dormir una pequeña siesta esa tarde que fallece, y cuando me despierto miro y lo primero que tenía era un mensaje de una productora de radio de Argentina pidiéndome el teléfono de que fue publicista de Mujica en la campaña de Mujica. Ahora se me escapa el nombre. Mientras lo pensás. Lo voy a encontrar. Entonces dije, me están pidiendo el nombre de esta persona. Murió Mujica. Y ahí empecé a mirar y había muerto Mujica, pero una muerte con unos funerales que se dieron al día siguiente. Fue impresionante, no esperado, porque todos sabíamos que Mujica estaba enfermo, ya estaba muy viejito, 90 años. Era inminente, lo sabíamos, pero el hecho de su muerte disparó un montón de cosas. Primero, mucha congoja por parte de quienes lo siguieron toda la vida, porque Mujica, como vos decís al principio, ha significado mucho para el MPP puntualmente, más allá de la presidencia, de sus 5 años como presidente, que hay quienes los valoran bien y otros no tanto dentro del Frente Amplio. Sí. Ha tenido luces y sombras esa presidencia, pero es un hombre que ha generado en mucha gente mucho interés y mucha credibilidad y sensibilidad. Tenía una personalidad muy particular. En todo el mundo se lo reconocía como un hombre diferente, que de hecho era un hombre diferente. Por lo menos no era el político clásico que estamos acostumbrados ni en nuestro país ni en ningún país. No es clásico, Mujica. No, bueno, por eso. Entonces su muerte generó también mucha repercusión social. Si recordamos lo que fue su velatorio, toda la caravana que se hizo para acompañar el féretro, la cantidad de gente que había en el palacio, haciendo fila en el Palacio Legislativo para poder entrar a su despedida, donde estaba, por supuesto, Lucía Topolansky, su esposa, su compañera de toda la vida, estaba allí recibiendo el saludo de todo el espectro político uruguayo. No sé si faltó alguien, representante de algún partido, mandatarios del exterior. O sea, fue un hecho político significativo en nuestro país, que además tuvo otro hecho político que vamos a comentar dentro de un rato, pero que dejó al MPP completamente huérfano de líder. Después el MPP se rearma y tiene una vida propia. Claro, exacto, pero el líder indiscutido del MPP históricamente es José Mujica, y con su muerte se genera como esa sensación de bueno, ¿y ahora? ¿No? Que queda el MPP sin un líder claro, que bueno, algunos lo verán a Orsi, otros lo verán al Pacha Sánchez, otros verán a Lucía Topolansky. La cuestión es que no hay otro Mujica, no existe otro Mujica. Y va a pasar como pasó con el wilsonismo, que se dividió, con el vallismo, que se dividió entre la 14 y la 15, hablando de tiempos históricos, como el segundo vallismo, que también, o sea, muchas corrientes que bueno, cuando se muere un líder que queda huérfano, bueno,
se disparan para otro lado. Yo me acuerdo que estaban 18 de julio, porque la Radio Universal, donde trabajo, que ahí estaba llegando yo a la radio y ya estaba pasando el cortejo. El cortejo, el carruaje con el féretro, con el cajón de Mujica, con el ataúd de Mujica, con las banderas y con toda esa marcha protocolar que llevaba. Bueno, pero eso ocurrió, la muerte de Mujica ocurrió el 13 de mayo. Una semana antes de cumplir 90 años. O 91, que es una... bueno, está la duda. Que es una duda que está planteada, si nació en el 34 o el 20 de mayo del 34 o el 20 de mayo del 35. Pero el 14 de mayo, al día siguiente, bueno, ahí ocurrió todas el funeral de Mujica, y ahí el prosecretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció la compra de la hoy ya famosa estancia María Dolores en Florida, que trajo después las consecuencias más insólitas que se vieron este año. Lo que pasa que, claro, si ustedes recuerdan, y ha sido muy, muy público, hay un momento durante la recorrida del pasaje por la sede del MVP en el que Pacha Sánchez, como muy emocionado, dando como una especie de discurso, porque había como una rueda de prensa improvisada, sí, dijo algo así como, lo voy a parafrasear porque no recuerdo la frase exacta, pero dijo algo así como, y en honor al Pepe Mujica vamos a comprar una estancia para que trabaje colonización, bueno, con algún detalle. La estancia que se decidió comprar es la estancia María Dolores, una estancia de 4.404 hectáreas por $32,5 millones. Desde el minuto cero que se hizo este anuncio, causó un revuelo en el sistema político muy fuerte porque, bueno, primero por la forma en la que fue anunciada, por el lugar, por el motivo, porque aparecía como en homenaje a, sí, se usa una cantidad de dinero muy fuerte para hacer un homenaje. Fue como raro el anuncio, después se intentó explicar por parte del MVP que era una decisión que ya estaba tomada, pero la forma en la que se decide anunciar generó toda esa reunión, esa sensación y esa repercusión, y finalmente termina esto con la caída del presidente. O sea, ese fue el comienzo, pero termina cayendo el propio presidente de colonización después de que se anuncia la compra. Eduardo Viera, porque, a ver, lo primero que se empieza a debatir es la conveniencia. Gastar $32,5 millones cuando se sabía que iba a ser un año donde se iba a pelear peso a peso en el presupuesto dinero para las infancias. La pobreza infantil. Bueno, se anuncia una compra de una estancia por 32 millones, de 4.400 hectáreas por $32 millones. Entonces ahí, bueno, si la conveniencia, si servía o no. Pero ahí en medio de ese debate, cae Eduardo Viera, el presidente de colonización, porque empiezan a advertir que tenía la doble condición de presidente de colonización y de colono, y que con eso violaba el artículo 200 de la Constitución, porque él, como presidente de colonización, iba a tomar decisiones que lo implicaban. Claro. Se toman decisiones que tienen implicancia. Eso ocurrió el 29 de mayo. O sea, el anuncio se hizo el 14 de mayo, durante el funeral de Mujica. 15 días después había caído el presidente de colonización, aún sin resolverse si conviene o no. Están los convencidos de que sí, están los convencidos de que no, de que es un muy mal negocio, pero fue un cachetazo muy fuerte para el gobierno. Si te acordás además, Eduardo Viera, en medio de todo el debate, cuando todavía el presidente no había resuelto si le pedía la renuncia, no le pedía la renuncia, cómo iba a seguir ese tema, que muy cortito tiempo del lío anterior ya estaba metido otra vez en cuestiones de este tipo. Eduardo Viera había dicho, si esto lo toma, yo me asesoré con abogados, había dicho antes de asumir, si un abogado se para en eso, es decir, en la doble condición de colono y presidente de colonización, es muy burro o hay intención. Y poco tiempo después
el presidente dice que lo mejor que podría hacer es dar un paso al costado. Entonces, ahí bueno, ni hablar. Quedó muy mal parado. Quedó muy mal parado Eduardo Viera después de haber hecho esa declaración, porque dejó también... era como una presión sobre el presidente que bueno, finalmente no surtió efecto porque dejó de ser el presidente de colonización por pedido del presidente. Pero esto igual generó otra repercusión, que fue la interpelación que se hace al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, por este tema, por la compra de la estancia. Claro, porque Sebastián da Silva, el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, salió desde el primer momento a cuestionar por sus conocimientos de campos, de negocios agropecuarios, y dijo, esto es un disparate, dijo, esta compra es un disparate. Después lo acompañó otros senadores y conocedores del mundo agropecuario, como Pedro Bordaberry, lo acompañó mucho en el tema de la interpelación al ministro de Ganadería y Agricultura, Alfredo Frati, porque no se conformaban con la caída de Viera. Querían la caída de Frati porque estaban muy enojados y muy convencidos de que la decisión que se había tomado de comprar esta estancia enorme para meter 20 tamberos o alguna cosa así, era un disparate. Entonces, llegamos al día de la interpelación, que fue el 13 de agosto, Paula, y tuvo un final horrible, inesperado. Paupérrimo, calamitoso, bochornoso. ¿Qué más se le puede decir? Hay tantos adjetivos. Fue una sorpresa total. Lo que pasó fue una interpretación, como casi todas, larguísima. Dura, 13 horas duró. Muy dura, muy arriba los ánimos, ¿no? Por momentos muy caliente en la Cámara de Senadores. El ministro de Temu le decía así, unas chicanas. No, fue muy peleada la interpelación, y en un momento, para los que la estaban siguiendo, otros se enteraron por Twitter, por ejemplo, pero quienes la estaban siguiendo, se empezó a escuchar un ruido extraño, timbre, y se corta la transmisión que el Palacio Legislativo hace de todas las sesiones, también de las interpelaciones. ¿Vos estabas escuchando en ese momento? Yo estaba... Ella es muy seguidora de las interpelaciones. No es un gusto que yo tenga seguir sesiones del Parlamento. A Paula le encanta seguir las sesiones del Parlamento y las interpelaciones. Debe ser de los pocos viewers que tiene ahí. No somos pocos los que ¿Cuántos son? Somos unos cuantos miles los viewers de interpelaciones. Mirá. Bueno, en un momento se levanta la sesión, no recuerdo si se finaliza la sesión o se suspende la sesión. Se suspende la sesión. La suspende Sabini. Sabini, que era el presidente de la Cámara, Sebastián Sabini, inmediatamente otros parlamentarios empiezan a escribir en sus cuentas de Twitter: se suspendió la sesión por esto que vamos a ver ahora. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es Conexión Ganadera. Eso no se lo permito. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Anótese. Váyase. Es un atrevido. Vamos a suspender, bueno. Vamos a suspender la sesión. Bueno, ahí es poco perceptible, pero, y para quienes lo estaba viendo ahí, capaz que vos lo estabas viendo, no podías darte cuenta de qué había pasado, pero obviamente ahí es donde fue el puto de mierda que le dijo Sebastián da Silva, enojado porque Nicolás Viera, el senador del MPP de Colonia, lo estaba vinculando a Conexión Ganadera, la estafa de Conexión Ganadera. Ya venía de atrás un poco parado a un par de bancas de distancia. Sebastián da Silva lo venía, estaba parado, estaba regulándolo un poquito, viéndolo, y cuando salta esto, ahí cuando le dice ese dedo no me lo pone, es que le hace la mala seña. La mala seña, como decimos, da Silva a Nicolás Viera, y después termina con ese puto de mierda que desbarranca totalmente la interpelación. Completamente inesperado, por supuesto, porque o sea, el nivel se levanta en las sesiones hasta un punto. Hay líneas como que no se cruzan, no suelen cruzarse.
Creo que la última vez que habíamos escuchado algo parecido en una cámara había sido en la pelea, lo que terminó en una pelea con Juan José Domínguez del Frente Amplio y el exdiputado, la calle Pou, en ese momento la calle Pou. Oligarca Puto fue cuando le dijo Oligarca Puto Juan José Domínguez, diputado del MPP, a la calle Pou. La calle Pou se levanta como para aproximarse a pelear. Salta Pablo Álvarez, karateca él, actual vicepresidente de Antel, salta, se levanta, cinturón negro, y al final la calle le pone una piña a un suplente de Semproni. El diputado Arambillete. El diputado Arambillete. Vos estabas presente ese día en el Parlamento como cronista parlamentaria, por Últimas Noticias. Por Últimas Noticias. Estamos por Últimas Noticias como cronista parlamentaria. Habíamos 2 periodistas en ese momento en la Cámara porque esto no era normal. En las cámaras normalmente había muchos periodistas. Ese día estábamos Ernesto Tulbovitz por Búsqueda y yo, porque todos los otros periodistas, tanto de diarios como de televisión y radios, estaban en la Cámara de Senadores porque se estaba discutiendo la despenalización del aborto. Una de las discusiones de la despenalización del aborto, y obviamente era mucho más importante que el tema que estaba tratando diputados, que no recuerdo cuál era, por supuesto, pero ¿qué que pasa? Que hay que explicar, los diarios o los semanarios como Búsqueda tienen un cronista parlamentario para diputados y otro para el Senado. Los diarios también tenían. Los diarios, por eso. Claro, vos dijiste como el semanario. Los diarios o el semanario como el semanario Búsqueda tenían doble, no sé quién era en ese momento. Mi compañero en Últimas, sí. Martín Villano, con mucho respeto. Un beso grande. Martín Villano era el que cubría Senado. Y vos estabas ahí, pero estaba también Canal 10, que es el que... Estaba el camarógrafo de Canal 10, que no hacía el periodista. Es el único que logra captar ese momento que después lo vimos todos por todos lados. Bueno, esa fue la última vez que, en mi recuerdo, puede haber habido alguna otra, pero que se llega a ese nivel de insulto. En este caso, además, se lo insulta a Sebastián da Silva por su orientación sexual, algo que no ya no se ve bien, que ya no es bien recibido ni le parece gracioso a nadie. En realidad ahí por eso se levanta la sesión como se levanta y fue rechazado, el insulto fue rechazado por todo el sistema político en general, no tuvo respaldo Sebastián da Silva en esa actitud. Hubo quienes dijeron, bueno, lo que pasa que el otro le estaba diciendo que había sido parte de una estafa. Está bien. Está mal. Pero el otro, el problema acá es que Sebastián lo que hace es insultarlo por su condición sexual. ¿No? Si se lo decía a otra persona, capaz que pasaba. Podía pasar. Lo decía Casciani. Son desubicados, pero está. Pero en el caso de Nicolás Viera, como es un homosexual, le tira ese insulto para agredirlo. Para lastimarlo, claramente. Para lastimarlo. Después, bueno, todo esto tuvo repercusiones después, porque las primeras entrevistas que da, Nicolás Viera, por supuesto, muy afectado en su condición humana, ¿no? Por recibir ese insulto en el medio de la Cámara de Senadores. Es muy fuerte, ¿no? Lo que pasó. La verdad que fue muy llamativo, muy fuera de lugar. Y las primeras entrevistas que él daba, lo hacía notar, ¿no? Que se había sentido como desencajado en ese momento. Y explicaba que en realidad en su oratoria él no estaba diciendo que Sebastián da Silva había sido parte de la estafa, que venía un poco de antes parecía que fuera eso, claro. Parte de la mayor estafa. Bueno, entonces Sebastián da Silva también se paraba en ese lugar al principio. En las primeras entrevistas se decía, pero a mí me estaban diciendo que yo era un estafador y me afectaba muchísimo esto porque no es verdad, decía. Entonces, como tratando de justificar. Hasta que en Radio Universal, y esto contalo vos porque fue en tu programa, que pasó como la disculpa pública. Sí, estábamos haciéndole una nota telefónica a Nicolás Viera. Estábamos, y con los compañeros que estábamos ahí en el programa, en Punto de Encuentro, con Victoria Rodríguez y Juan Miguel Carsolio, y en un momento Victoria me muestra su celular, la pantalla del celular, y era un mensaje de Sebastián da Silva pidiendo para salir al aire, para pedirle disculpas. Entonces tuve que salir yo, llamarlo, salir a la cabina, llamarlo a Sebastián, dejarlo en contacto, porque él pidió para llamar para pedir disculpas.
Disculpas que terminó aceptando Viera. Después, tampoco es que nunca quedó del todo conforme Nicolás Viera, las terminó aceptando las disculpas, pero bueno. Y bueno, nadie quedó diciendo, nadie bueno, voy a queda ver qué conforme. hacemos. Había se estaba analizando en un momento en el Frente Amplio un recurso para una especie de sanción en el Senado al legislador. Para aplicar el artículo 115. 115, que significaba una sanción al legislador. Sí, se manejó, hubo algunos legisladores que manejaron esa posibilidad, pero finalmente, Pero finalmente la desestimaron después de la disculpa. Bueno, se bajaron las aguas y quedó todo. Después de la disculpa todo pública, claro, sirvió, chau, había un arrepentimiento además de Sebastián da Silva, también alegado después Sebastián da Silva que se había enterado que había tenido una repercusión en la pareja. En la pareja y en la familia. En la pareja y en la familia de Nicolás Viera. Y bueno, por suerte al final todo se aquietó. Y bueno, ahora lo que queda de María Dolores es ver si eso resulta finalmente, una buena claro, inversión o no, o es un derroche de 32,5 millones de dólares. Discusión que todavía estará arriba de la mesa. Estaba recontra abierta y solo el tiempo dirá si finalmente fue una buena o una mala inversión. Vamos a seguir porque hay un montón de cosas que pasaron hasta la mitad de este año, pero antes, Bicho, ¿tenés alguna cosa para recomendarnos? Sí, queremos comentarles que el bus turístico de Montevideo no es exclusivamente para extranjeros. Cucha invita a todos los uruguayos a subirse al bus turístico y hasta pueden hacerlo con la STM, Sistema de Transporte Metropolitano, ¿no? Significa. Prepárate para descubrir los lugares más atractivos de esta fascinante ciudad, desde buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente. El único bus para recorrer la ciudad subiendo y bajando todas las veces que desees. Por ejemplo, llegás al Palacio Legislativo, te querés bajar. Te bajás, el ómnibus se va y esperas que venga el otro, el que viene atrás, y vos te subís en el otro, o en el Estadio Centenario, o en el Prado, o en la Rambla. La verdad que tiene recorridos que está bastante bueno, incluso con audioguías para conocer mejor la ciudad en que vivimos. En el Zócalo ahí podés conectarte con el código QRS, le pones el celular, lo escaneas, pum, se te abre y ahí te dice, mira Paula, bus turístico Montevideo, hop on, hop off. Bueno, después que ustedes se van conectando y todo eso, nosotros les seguimos hablando de lo que pasó, de los hechos significativos que pasaron en esta primera mitad del año 2025, y vamos a hablar un poco de la coalición, porque tuvo buenas y no tan buenas. La coalición funcionando como tal, con una baja, que fue la de Cabildo Abierto, que ya estaba anunciada largamente por Guido Manini Ríos. Antes de las elecciones dijo, yo en la oposición no soy coalición, y efectivamente fue lo que terminó pasando durante todo el año, con diferencias fuertes de Cabildo Abierto con el resto de los partidos de la coalición, pero eso ya vamos a estar hablando. Vamos a ver lo que pasó en las elecciones departamentales de mayo, porque después de la presidencia y de todas estas cuestiones había unas elecciones, ¿no? Se elegían los intendentes de todos los departamentos. Estaba pendiente todavía dos cosas: la autocrítica del Partido Nacional, que terminó sucediendo bastante más acá en el tiempo. A lo largo del año. A lo largo del año, y está con esas visitas a los departamentos, y estaba pendiente la Convención Nacional que iba a elegir presidente del directorio del Partido Nacional, que también tuvo sus momentos de tensión. Sí, álgidos. Pero empecemos con el tema de las elecciones departamentales. En Salto, por ejemplo, donde 5 años antes el Frente Amplio había ganado la intendencia, Andrés Lima, por las diferencias que habían tenido públicamente los integrantes del Partido Nacional, el Partido Colorado, también los cabildantes. Bueno, después la coalición se unió y respaldaron al Bisu en las elecciones. Finalmente el Bisu termina saliendo intendente de Salto, y el Frente Amplio pierde una de sus intendencias que había logrado sostener un poco en el tiempo. Sí, además es el primer triunfo de la coalición republicana como tal, como lema. Claro. No existía como lema, se formó para competir en algunas intendencias. Es la única que tiene resultado positivo, es en Salto, es la única que gana, porque en Montevideo obviamente no, en Calderón no ganó. Y en otros departamentos no se formó. Esa fue, digamos, la parte positiva para la coalición. Pero después en otros dos departamentos que perdieron los blancos,
eran intendencias blancas como Río Negro y La Valleja, las diferencias internas entre blancos, colorados y cabildantes, y en algunas sobre todo entre blancos, hicieron que no se juntaran, que no se reunieran, y el Frente Amplio les ganó de una forma que es contrafáctica, no lo sabremos nunca, pero de una forma les ganó que quizás si blancos, colorados y cabildantes e independientes hubiesen estado unidos en lo departamental, tanto en La Valleja como en Río Negro, tal vez hubiesen ganado, o por lo menos no se lo hubiesen dejado tan en bandeja al Frente Amplio. Y bueno, de hecho, estos errores, o no son errores, son producto de las consecuencias de los enfrentamientos internos, que son errores o no, lleva al Frente Amplio a pasar de 3 intendencias que tenía a 4, porque pierde una y gana 2. O sea, gana Montevideo, tenía Montevideo, Canelones y Salto, y pasa a tener Montevideo, Canelones, La Valleja y Río Negro. Pero a la coalición le deja una enseñanza de que quizás juntos, como lema, pueden tener un resultado electoral distinto. Eso dejó esa enseñanza y también dejó para la interna de la coalición una postura muy firme del senador Pedro Bordaberry, que en una de sus columnas en el diario El País escribió coalición para todos o para ninguno, hablando de las elecciones departamentales del 2030. Ahí, porque había mucha molestia en el Partido Colorado, porque decían, nos piden los votos, pero no quieren formar coalición, piden que los apoyemos, que apoyemos al candidato blanco a la intendencia, pero no quieren ir en coalición, entonces terminan dejando afuera al Partido Colorado. Entonces Pedro Bordaberry dijo, bueno, perfecto, las elecciones 2030 o vamos todos en coalición en todos los departamentos o no vamos en ninguno. El tiempo dirá, todavía no se sabe ni siquiera si va a haber coalición a nivel presidencial. Claro, porque Pedro Bordaberry no está convencido de que tenga que haber coalición a nivel nacional. Cuando estuvo acá nos explicaba esa postura. Estuvo allá, la primera parte del año estuvo. Sí, hace tiempo. Estuvo en la primera parte, parecía una vida. Un programa que rindió muchísimo, Pedro. Él acá, cuando estuvo, defendía a rajatabla esa presentación en todos los departamentos como coalición republicana, en las departamentales, pero tenía serias dudas y más tiraba al no que sí con el tema de la coalición republicana a nivel nacional, que sí la defiende Ojeda, que sí la defiende, bueno, algunos. En los blancos también hay diferencias, ¿no? Un partido independiente. Hay diferencias entre todos, o sea, hay muchos que todavía no están seguros de esa decisión, que la tendrán que tomar mucho más cerca de las elecciones que en este momento. Pero bueno, hablando de la coalición, esto que pasó en las elecciones en mayo, en junio se empezó a ver claramente lo que iba a ser la postura de Cabildo Abierto, que ya había sido anunciada, como les decíamos, por Guido Manini Ríos, que no quería hacer, que no le veía sentido hacer coalición en la oposición, es decir, votar todos juntos contra las decisiones del gobierno del Frente Amplio, y Cabildo Abierto se empezó a despegar. Ahí lo primero que pasó fue el 18 de junio, la rendición de cuentas. Cabildo Abierto apoya al Frente Amplio para algo en lo que no tenía votos el Frente Amplio, porque recordemos que en la Cámara de Diputados nadie tiene mayoría, ni el Frente Amplio ni la oposición sumada. Cabildo Abierto de alguna forma juega a dar o no dar los votos para lograr las mayorías. En este caso se los da al Frente Amplio para lograr el tope de endeudamiento en la rendición de cuentas. Entonces el gobierno logra este objetivo que tenía, aumentar el tope de endeudamiento, y a Cabildo se le vinieron encima. Todos los partidos de la oposición ya empezaron a hablar de traición, de que estaban jugando para el Frente Amplio, de que tenían acuerdos previos, que el diputado Álvaro Perrone se había juntado con el Pacha Sánchez de la Torre Ejecutiva y habían acordado esto a cambio de otras cosas. Bueno, ahí empezó todo la visión sobre Cabildo Abierto crítica por parte de la coalición. Se cruzó, recordemos. Sí. Por ese caso se cruzó con Felipe Schipani y con Gabriel Gurméndez, que lo trató de Judas. Gabriel Gurméndez lo trató de Judas. Y Felipe Schipani de mandadero. Sí. Se cruzó con Sebastián da Silva. Bueno, eso más adelante, con el tema de la interpelación, le habló del dasilvismo y qué sé yo.
se ha cruzado con el Partido Independiente cuando calificó de dealer a Daniel Radío por su función que tenía en la Junta de Drogas. En la Junta Nacional de Drogas, por su defensa que hace sobre el tema de la regulación de las drogas, como lo estuvo haciendo acá y explicando acá. Y lo trató de dealer cuando estaba por asumir el INISA, porque había líos en el INISA que terminaron con la asunción de Radío. Y se peleó con ex integrantes de Cabildo Abierto que ahora no están en Cabildo Abierto. Bueno, Cabildo Abierto se desintegró mucho después de la elección porque, dada la votación y algunas decisiones que había tomado su líder Guido Manini Ríos, bueno, fue perdiendo muchos integrantes y perdió muchos legisladores. Entonces quedó muy solo Cabildo Abierto. Tiene 2 legisladores nada más, 2 diputados y nada más. Y Perrone anda afiladísimo. En Twitter. Está punzante. Bueno, se cruza y no tiene problema pelearse con ninguno. No, se pelea con todo el mundo, se pelea. Y discute y pelea y un poco con el Frente Amplio, un poco con la coalición. De todas formas, hay quienes están convencidos de que Cabildo Abierto y el Frente Amplio, más puntualmente el MPP, tienen un acuerdo y que Cabildo Abierto le va a dar siempre los votos que el Frente necesite para lograr sus mayores objetivos. Pasó también en el presupuesto, por eso lo hablaremos más adelante, pero como muestra de todo este tema, cuando estuvo el politólogo Adolfo Garcés sentado en esta mesa, dijo que el de Cabildo había sido el pase del año. Pase del quinquenio. Del quinquenio. O sea, así lo ve mucha gente a la actitud de Cabildo, de pegarse un poco más a las ideas del Frente Amplio y no seguir el camino de la coalición, aunque en realidad no tiene tiene sentido lo que hizo Cabildo. ¿Por qué? Porque ya dentro de la coalición no estaba tan alineado a la coalición. Simplemente se unió a los partidos tradicionales y al Partido Independiente porque iban juntos para lograr un gobierno. Pero en el gobierno se fueron enojadísimos con la calle porque no les dio la atención que ellos pretendían, no pudieron aprobar algunas echaron a Moreira. De las promesas, echaron a la ministra de Vivienda. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, esposa de Guido Manini Ríos. Tuvieron una relación muy conflictiva Cabildo Abierto con el resto de la coalición. Pero la cuestión también es que se le hace, o el cuestionamiento que se le hace, vos en las elecciones no mostraste esto de que te ibas a andar codeando con el Frente Amplio. El que te votó pensando que tenías otros amigos y no lo que terminás haciendo. Tampoco le tienen... tampoco es que... O sea, Manini ya había avisado que no iba a haber coalición en la oposición. Por eso, en realidad, bueno. Pero el que te votó en octubre, pero eso ya en el balotaje, el que te votó en octubre a Cabildo, y no lo votaba como diputados que iban a tener, pensando en que iban a ser diputados que iban a tener cierta afinidad con un gobierno del Frente Amplio. De repente votaban pensando que tenían afinidades hacia el otro lado. Pues, eso es lo que yo creo que puede generar ruido. A Perrone, yo qué sé, no sé qué le estarán diciendo sus votantes, capaz que lo aplauden, no lo sé. Los que lo votaron a él en Canelones. Lo vamos a ver en las próximas elecciones, qué es lo que pasa con Cabildo Abierto. Es la única forma de medirlo, con la urna y con los votos, que es la forma que la gente evalúa a los políticos en nuestro país. Cayó mucho, del 19 al 24, hay algunos que auguran o se funde Cabildo Abierto con algunas otras fuerzas políticas, que puede pasar, se junta con otra fuerza política, o termina, o desaparece, o pierde, o pasa a ser más testimonial de lo que es. Bueno, todavía no sabemos qué decisión va a tomar la coalición hacia las próximas elecciones, si van a ir juntos bajo el mismo lema, si van a hacer lo mismo que hicieron en esta elección, que es ir como coalición, pero cada uno con su propio candidato y después ir juntos en el balotaje, mientras se está esperando la decisión. Te diría que están todos así esperando qué dice la calle Pou, si se va a presentar o no se va a presentar, porque el Partido Nacional es el candidato que tiene. Están convencidos que la calle Pou es el que, si se presenta, gana seguro las elecciones. Pero antes de tomar esta decisión y de ver qué es lo que la calle Pou decide, hubo otro hecho relevante este año para el Partido Nacional, en la primera mitad del año, que fue la elección
del presidente del directorio del Partido Nacional, que fue una convención nacional que estuvo picada es poco, que había una competencia interna muy fuerte entre Álvaro Delgado y Javier García, también se había presentado Luis Alberto Heber, pero era una cosa más como un candidato tercera vía, como sí, para evitar la polarización. Y se había presentado un cuarto candidato también, que ya se sabía que no iba a tener los votos suficientes, pero en esa convención había mucho resquemor por parte de algunos sectores del Partido Nacional, en especial los que apoyaban a Javier García, porque responsabilizaban a Álvaro Delgado de haber perdido la elección. Y entre otras cosas, se pedía, por ejemplo, el senador Botana había pedido que en esa reunión, además de votar, se pudiera fundamentar el voto y hablar de la elección y hablar de los errores de que se habían cometido, lo que había pasado, y bueno, y se dijo que no, esa convención no era para eso. Bueno, finalmente se votó, ganó Álvaro Delgado por algunos votos de distancia con Javier García, pero la cosa estaba tensa. Y a partir de ahí, entonces, cuando Álvaro Delgado finalmente logra ganar la presidencia del directorio del Partido Nacional, es que empieza el proceso de autocrítica que abordaremos en el próximo programa. Sí, además me quedé pensando en un pensamiento que se me cruzó, ¿sí? Entró y salió. ¿Y se te olvidó? Y se me venció el... No, bueno, igual... No, que vino después... Volvió. Además, volvió. Quedó bollando ahí, volvió. Vino además en determinado momento la crítica a Álvaro Delgado por su doble condición de presidente del directorio del Partido Nacional y de senador, y lo forzaron a renunciar al Senado, cosa que Álvaro Delgado no quería de ninguna manera, y lo forzaron a dejar la banca. Bueno, lo que pasa es que algo que había estado sobre la mesa había sido: el presidente del directorio del Partido Nacional se tiene que dedicar full time al Partido Nacional. Si vos tenés tu banca, no podés dedicarte full time al Partido Nacional. Bueno, en otras épocas sí lo han hecho y se han dedicado. Pero no era lo que había estado planteado en esta elección. En esta estaba planteado otro. Y lo forzaron a Delgado y lo hicieron dejar su banca. Y vos decías aquel... ¿por qué conectamos la candidatura de la calle Pou en 2029 con la elección de Álvaro Delgado como presidente del directorio? Porque el mismo día que lo eligen, la calle Pou habla del 29. Habla del año 29 y ya deja tirada la piola. Que ni necesitaba, porque en el Partido Nacional te diría que es casi unánime el deseo de que la calle Pou sea el próximo candidato, y que, digo casi unánime porque hay alguno que no le gusta eso de ser Luis dependiente, como le llaman en el partido. Vos decís por Nicolás Olivera, concretamente. El intendente de Paysandú. Él dice igual que su líder es la calle Pou, pero que no le gusta ser dependientes de una sola persona, y creo que es válida la visión, porque en realidad, si por algún motivo el deseo personal o lo que sea no se puede presentar la calle Pou, no puede ser la única opción que tenga. No, pero además también, en el Partido Nacional siempre hay otros líderes que buscan su propio camino y se postulan, aún sabiendo que va a ganar el otro. Pero son postulaciones primero... Y bueno, buscan una banca en el Senado. Postulaciones senatoriales. Muchos son... A lo largo de la historia ha habido muchos movimientos formados por intendentes que ya están en su segunda mandato y no pueden renovar. Entonces se tienen que tirar al Senado. Entonces así nació, por ejemplo, Nueva Fuerza Nacional, que la terminó liderando Larrañaga tras el fallecimiento de Domingo Burgueño, intendente de Maldonado en ese entonces, hablo de mediados de los 90, y el Bolita Leis, que era intendente de La Valleja. Habían conformado junto a Larrañaga, que era bastante más joven, que era intendente de Paysandú, pero todos estaban saliendo de su elección. Y en el 2019 también hubo un movimiento de intendentes, entre ellos uno de los que estaba ahí porque estaba saliendo, era de la intendencia, era Botana. Entonces cada tanto hay movimientos de intendentes que ya pasaron por una segunda intendencia
y no les queda otra, pero son jóvenes además, como lo es Nicolás Olivera, porque es un dirigente joven. Y entonces dice, bueno, yo voy para el Senado y me voy a postular y mira si justo no gano en esta, pero la próxima estoy también. Ahí está. Bueno, decíamos que la calle Pou había sembrado el deseo o bueno, la idea de que iba a volver a ser presidente. Ahí dijo dos cosas con el 29. Que los convencionales no se olvidaran del 29 por el día siguiente. Es decir, no se peleen, muchachos, porque mañana, que es 29, hay que ir todos juntos, hay que seguir trabajando juntos. Y el 29 por la elección. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, te propongo, bicho. A ver, dale. Es una cosa que hacemos en general los periodistas especulando. ¿Qué hacemos los periodistas? Sin ninguna información. Decimos la verdad. Sin ninguna información, pero con el olfato. Esto va a quedar grabado, nos puede salir horrible porque todo lo que apostemos quizás no sale de esa manera, pero las fórmulas presidenciales 2029. ¿Vos qué decís? Primero, ¿va a haber coalición bajo lema o va a haber coalición como pasó en esta elección? Yo creo que va a haber coalición bajo lema. Yo no. Vos no. No. Ahí ya partimos de un... Y creo que va a haber una fórmula... La Calle y alguien del Partido Colorado. Bueno, si eso pasara, yo apostaría a que la fórmula sería, en el caso que vayan bajo el mismo lema, sería la Calle Ojeda. Sí, podría ser. ¿Y si no hay coalición republicana? ¿Quién es la fórmula? Sí. Pero vos... Estoy seguro, si no hay coalición republicana, estoy segura que el que gana es la Calle Pou en la competencia interna entre todos los partidos. O sea, el que va a tener más votos, es seguro. Va con una compañera de fórmula o compañero. Compañero, exacto, del Partido Nacional. Y vos decís que tiene que ser paritaria esa fórmula o ya no necesitaría... El Partido Nacional... O ya el Partido Nacional no necesitaría dar esas muestras. El Partido Nacional no tiene, como sí tiene el Frente Amplio, la decisión de que la fórmula necesariamente tiene que ser paritaria. No, pero hace 2 elecciones que vienen. Hace 2 elecciones que lo hace de hecho, pero no lo plantea como algo que sí o sí tiene que funcionar de esa manera. Yo creo que la Calle en su cabecita lo está pensando. Y seguramente lo debe estar pensando. También te digo una cosa. Yo digo que creo que va a haber coalición como lema, porque va a depender de lo que opine la Calle Pou. También. Y va a depender de lo que opine la Calle Pou mucho, o sea, va a tener un peso muy grande su decisión, porque capaz que dice, y si no hay coalición, estoy mucho más condenado a marchar y, loco, ayúdenme, vamos. Yo lo veo, coincido que puede pasar eso, pero también veo otra posibilidad, que es, en la coalición hay mucha confianza en que si la Calle Pou es el candidato, sí, sea como, bajo la fórmula del lema o sea como fue la anterior, tiene muchas chances de ganar. Sí, pero tiene mucho para perder. Bueno, puede ser. Pero y falta convencimiento de muchos integrantes de la coalición de que ir bajo un mismo lema no desdibuja a los partidos tradicionales. Sí, sí. Nos tenemos que ir. La fórmula del Frente Amplio lo dejamos para la próxima. Para el programa que viene. Antes de irnos, en Inco transforman la vida digital de las empresas con soluciones tecnológicas que ofrecen migración a la nube, ciberseguridad, automatización de procesos y crecimiento. Inco Soluciones es una empresa con más de 45 años en el sector de las tecnologías de la información, con presencia regional en Uruguay, Paraguay, México, Argentina y Chile. Te asesoran para mejorar los servicios y gestión de tu empresa junto a sus socios estratégicos como IBM, AWS, Atlassian, Lenovo y más. Ingresá a incosoluciones.com y descubrí cómo juntos pueden impulsar tu negocio hacia el futuro. ¡Feliz año, Paula! ¡Feliz año para todos! Nos vemos la semana que viene. El año que viene.